matrimonio, si era un campo de batalla continuo o era un lugar de crecimiento. Entonces, vamos a ver un recorderis del título para tener la idea de lo que el apóstol Pedro nos mencionó la vez pasada. El matrimonio, un campo de batalla continuo o un lugar de crecimiento. Y la idea que estaban allí, que tratamos el domingo pasado, es la maldición del capítulo 3, que a través de someternos a Dios y la esposa someterse al hombre, y el hombre asumiendo su papel de liderazgo en el matrimonio, de protector y de proveedor, se puede deshacer la maldición de Génesis capítulo 3 en relación al matrimonio. Y también Pedro nos habla de la influencia de una esposa atractiva, pero una esposa atractiva no solo en lo externo, sino también en lo interno, como se ataviaban esas hermosas mujeres como Sara, que llamaba a su esposo Abraham Señor. Y también vimos acerca del propósito de la sumisión de una esposa. Y Pedro dice que eso es de gran valor. La belleza interna es de gran belleza, de gran valor delante de Dios, porque esa es una belleza que nunca se desvanece. Entonces, y también tiene que haber un esposo comprensivo, un esposo que trata bien a su esposa, un esposo que no la trata como caldero viejo, sino como un vaso frágil, porque ella es coheredera también del reino de Dios. Y ella, si uno la trata mal, dice que hay un problema, y el problema es que Dios no escucha nuestras oraciones, o sea que tiene implicaciones en la vida práctica. Miren, las cartas paulinas o petrinas tienen un componente que no solamente es un aspecto teológico, sino que tienen aspectos prácticos de la vida. Porque en el matrimonio no solamente es tener conceptos, sino que en el matrimonio se necesita tener aspectos prácticos basados en los principios de las Sagradas Escrituras. Por eso, continuando con el domingo anterior, vamos a ver la otra perspectiva de Pablo. O sea, cómo ve Pablo el matrimonio desde Efesios capítulo 5. Porque cuando uno estudia el libro de Efesios, uno encuentra los primeros 3 capítulos llenos de mucha teología, de muchos fundamentos teológicos. Pero cuando entra el capítulo 4, empieza la parte práctica. O sea, como que todo esto que saben teológicamente, la posición, porque a veces nos podemos quedar que estamos en lugares celestiales y se nos olvida que estamos viviendo con una hermana, con una esposa que es humana igual que nosotros. Entonces, es como aprender a vivir desde esa perspectiva de posición que tenemos, de cómo vivir con la esposa, cómo vivir con los hijos. Entonces vamos a leer Efesios 5, 21 al 23. Vamos ahora a la otra. Efesios 5, 21 al 23. ¿Quién lo quiere leer? Uno por uno. Para que veamos la conexión que hay en esos valores que Dios espera de su sociedad, la iglesia, especialmente en los términos de unidad y su pureza. A ver, Jennifer, por favor. Sí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
Sigue adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Gracias, Jennifer. En un matrimonio yo compartí acerca de primero de la sumisión de la esposa de acuerdo a lo de Pedro, y luego hablé acerca de lo que Efesios habla acerca de amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. Entonces un varón al final me dijo: pastor, lo que dijo al comienzo fue muy bueno, pero lo segundo como que no me encaja. Yo le dije: ¿cómo que no te encaja lo uno y no te encaja lo otro? O sea, si son los principios de la palabra de Dios, ¿no será que hay una resistencia en tu corazón a someterte a Dios y amar a tu esposa? Y él me dijo: tengo que pensarlo, tengo que hacerle la pregunta después, si lo ha pensado seriamente. Porque a veces es muy fácil pensar, no, que la mujer tiene que someterse al hombre, e insistimos en el sometimiento, y el hombre a poner a la mujer bajo autoridad. Pero en la nueva sociedad que Dios ha creado, de la familia de Dios, hay unos nuevos valores, y esos valores son los que deben predominar y no los valores del mundo. ¿Cuáles son los valores del mundo en relación al matrimonio que dañan la relación matrimonial? El machismo y el exceso del concepto de la feminidad, o sea, el feminismo, en el sentido que hay que tener una liberación completa. Entonces Pablo se concentra en esta carta en por lo menos dos dimensiones de la vida cristiana, dos nuevas dimensiones. Tiene que ver a las relaciones prácticas y terrenas del hogar. O sea, el concepto de familia de Dios es un concepto que no solamente es algo teórico, sino algo que tiene que ser creíble. Y ese concepto de familia de Dios está subdividida en familias humanas, y es donde se muestra el amor de Dios. El verdadero amor de Dios se expresa dentro de los hogares, dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que apuntemos a tener hogares sanos, porque si tenemos hogares sanos, familias sanas, eso es fácil reproducible, porque la gente va a ver. Y hoy en día, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno de los ataques más fuertes que hay es contra la familia. La familia está constantemente bombardeada por diferentes maneras. O sea, en el colegio los hijos nuestros están expuestos al bombardeo total a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la película. Hay un bombardeo contra la familia. Entonces, Pablo nos da unos principios antes de que existieran las redes sociales, antes de que existieran todas las cosas. Pablo nos da unos principios de cómo se puede demostrar el amor de Dios, cómo deben ser las relaciones entre una familia. Entonces hay una pregunta:
¿Para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? ¿Cierto? O sea, aquí de pronto podemos tener paz y nos saludamos y esto por acá, pero una cosa a veces es cuando estamos allá en la casa. Una señora dijo una vez, ay, yo quisiera estar todo el tiempo en la iglesia. Todo el tiempo. Yo le dije, ay, hermana, ¿y eso por qué? Ay, hermana, es que ahí se respira una paz. ¿Y en la casa qué? No, hermano, no me diga eso. Entonces, bueno, hablemos. O sea, entonces lo que estaba viviendo allá en la casa no era específicamente paz, sino guerra. Y recuerden que el matrimonio es un lugar de crecimiento, donde dos personas empiezan a recorrer un camino juntos. A Dios no lo podemos engañar. Exactamente. Y en ese camino juntos traemos, cada uno de nosotros que llega al lugar, traemos toda una serie de trasfondos. Traemos un trasfondo familiar, que las cosas a través de nuestra familia se hacen de tal manera. Entonces traemos un trasfondo familiar, traemos un trasfondo cultural. Nuestra cultura o el barrio donde vivimos tiene cierta manera de hacer las cosas, y traemos también un trasfondo religioso. Entonces todas esas cosas, cada quien que llega al matrimonio trae su saco al hombro, trae su morral. Y entonces cuando estamos en matrimonio, de pronto cuando estamos en el noviazgo no abrimos el morral totalmente. Cuando estamos en el noviazgo presentamos toda esa cara amable, esa sonrisa, esos detalles, o sea, y presentamos la canción de Oscar León, llévala al cine. Entonces, pero cuando estamos en el matrimonio empezamos a explorar realmente quiénes somos, y entonces empieza esa, puede ser esa lucha o ese acople, puede ser una lucha o puede ser un acople de acoplarnos a unos nuevos valores cuando ya estamos en Cristo. Pablo en el libro de Efesios hace mucho énfasis en Cristo. O sea, esas relaciones de Efesios están marcadas en Cristo. O sea, una relación en Cristo tiene que tener una relación diferente a la que el mundo tiene, otros valores que el mundo ha establecido. Entonces, hay responsabilidades. Por ejemplo, Pablo habla de responsabilidades en el hogar y en el trabajo. Pero también habla acerca de un combate espiritual por el otro. O sea, en el capítulo 6, habla acerca de Satanás. Pero estas responsabilidades y estas situaciones son diferentes. Una cosa en el hogar, otra cosa en el trabajo, otra cosa es la opresión del enemigo, pero esa a veces se combinan. O sea, las relaciones en el trabajo, las relaciones o las responsabilidades en el hogar pueden ser afectadas también por obra del enemigo. Y entonces está nuestra humanidad, nuestra carne, está nuestro trasfondo, y está el mundo, que también tiene una serie de valores completamente diferentes, y está el diablo soplando. Entonces eso hace que a veces el hogar pierda realmente la razón de ser. Es probable que hoy no terminemos, o terminemos como a las 2, pero vamos a ir adelantando. Entonces, si usted ve en la casa de Efesios, se va a encontrar que hay responsabilidades entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los amos y los siervos. O sea, y estas, lo que son esposos, esposas, padres, hijos, amos y siervos, son seres humanos. Son seres humanos visibles y tangibles, pero también están los seres que llama Pablo los principados y las potestades, que están atrincherados en contra de nosotros. O sea, esos son seres intangibles e invisibles, pero están al tanto, dice Pedro, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces,
¿Cuál es el foco muchas veces de Satanás? A la luz del contexto de Efesios, es el matrimonio, son las relaciones laborales, son las relaciones de unidad dentro de la iglesia, son el foco de atención de Satanás para crear confusión y crear pánico y crear dolor y sufrimiento. Entonces, si nuestra fe cristiana tiene algún valor práctico, porque yo creo que las cosas que habla Pablo son cosas prácticas, debe ser capaz de afrontar ambas situaciones. La situación del diario vivir, de las cosas que se presentan en el hogar y de los ataques del enemigo. Son dos cosas que tenemos que tener los ojos abiertos. O sea, Pablo no oculta esa realidad del mundo espiritual, pero tampoco oculta la realidad del mundo real, del mundo físico en que nosotros vivimos. O sea, Pablo nos está enseñando a cómo debemos vivir cristianamente en el hogar y en el trabajo, y también nos capacita con principios de la palabra para luchar en contra de Satanás, para que al fin de toda esta jornada podamos estar firmes y sin caer. Entonces miren, cuando yo veo a Efesios, yo veo un cuadro del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que él estaba preso? Y él estaba preso allí, y entonces está pensando en la familia, en algo real, está pensando en las relaciones de trabajo, en algo real, pero está pensando también en algo real, en Satanás y sus huestes que quieren dañar al enemigo, que quieren, como el enemigo, dañar a la familia, dañar a la iglesia y dañar la institución del trabajo también. Pastor, yo en menos de 15 días he estado enterado de los matrimonios cristianos que ya están para divorcio y no hay casos de infidelidad. Exacto. Entonces, imagínense, o sea, y eso son antes, gracias Arnaldo por comentar eso, antes era muy inusual, muy extraño oír de un matrimonio cristiano separarse. Eso era extraño. En la época nuestra, ¿verdad, Sara? Que nosotros somos del Antiguo Testamento. O sea, eso era completamente extraño. O sea, eso de pronto ni cabía en la mentalidad de uno como cristiano. O sea, pensar el hecho de que un divorcio, una separación, eso no era inconcebible, pero ahora está llegando a ser como muy concebible y normal, y cosa peligrosa, porque se está descuidando. Eso quiere decir que estamos descuidando algunos principios de la palabra. Y en uno de los casos ella es una mujer muy piadosa y que le sirve al Señor. En uno de esos casos. Exacto. Entonces, miren, hermano, los principios de aquí deben ayudarnos, de estos pasajes de la Biblia, como el de Pedro y el de Pablo, para que estemos firmes sin caer, porque la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuando yo estaba leyendo un comentario de John Stott, y él dice que los apóstoles parece haber dado desde el principio instrucciones que fueran prácticas y detalladas acerca de la vida familiar cristiana. O sea, que no dejó esas cosas del hogar, no lo dejó así como a la interpretación, sino que fue muy práctico Pablo y Pedro en esas responsabilidades cristianas, en la vida familiar, en las relaciones laborales y también en los ataques del enemigo. Entonces, esos ejemplos están en la carta de Pedro y de Pablo. Entonces, y no hay mejor ejemplo por guardar el enojo en nuestro corazón. Entonces, yo siempre he dicho que cuando nosotros no arreglamos las cosas en una relación práctica de pareja, entonces el diablo se mete ahí, no le damos lugar al diablo. Entonces, nos acostamos sin arreglar el asunto, entonces el diablo se acomoda ahí. O sea, lo hemos invitado, porque estamos guardando enojo en nuestro corazón. Entonces, mire, que Pablo habla del concepto de estar sentados en lugares celestiales, que tenemos toda bendición espiritual
que mejor dicho que tenemos victoria sobre los poderes de las tinieblas, todo eso es verdad. Pero también hay verdades que son prácticas en la vida diaria. Amar a vuestras mujeres. Amar a vuestras mujeres. Cuídenlas, susténtenlas. Entonces, la Reina Valera está en lo correcto cuando comienza un párrafo en el versículo que leyó Jennifer. Avancemos. Sigamos al otro. La Reina Valera dice: someteos uno a otro en el quién, en el temor de Dios. Entonces miren que una cosa es someterse al esposo y la sumisión mutua humanamente. Si una esposa trata de someterse al esposo por imposición, eso va a ser una guerra allí. Pero el someteo es unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Hay un verbo que está en el griego y más o menos se puede traducir así: participio presente, sometiendo. Es el mismo verbo que se usa en la misma forma, hablando entre vosotros, cantando y alabando, dando siempre gracias. O sea, hay 4 participios allí que dependen del mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue algo muy interesante. O sea, el someterme a Dios me califica o me ayuda para poder someterme al esposo, para someternos mutuamente, para poder amar a la esposa, para poder cuidarla, para poder santificarla, bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, porque recuerden que nuestra naturaleza es una naturaleza corrupta, una naturaleza que siempre tiende hacia el mal. ¿Sabes? ¿Iba a decir algo? Gramaticalmente las palabras que llevan ando dice que se corresponde al presente continuo. O sea, un comienzo que nunca termina. Exactamente. Sucesivo. Exactamente, o sea, cuando dicen ser llenos del Espíritu Santo, es sigan siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, no es que eso llegue a un límite ya, sino que constantemente estamos en el proceso de ser llenos del Espíritu Santo para poder, en el temor de Dios, someternos a Dios. O sea, bajo esa nueva relación es que la mujer se somete al hombre, en esa relación es que hay un sometimiento mutuo, en esa relación es que hay el amor y el cuidado del esposo hacia la esposa. Ahora, esto es importantísimo, o sea, que reconocer que en el matrimonio necesitamos vivir en el espíritu y no en la carne, porque Gálatas habla de eso, que no satisfagamos los deseos de la carne. Y un producto de la carne, un fruto de la carne, es el no someterse a uno, no someterse a Dios, no someterse al esposo, el esposo no someterse a Dios. Entonces, pero cuando un esposo se somete a Dios, a una esposa no le cuesta trabajo someterse al esposo, porque él está sometido a Dios, ella también, y están llenos del Espíritu Santo, y entonces puede funcionar la relación. Y cuando hay algún conflicto, alguna dificultad, tienen la capacidad para poder reconocer que han fallado, que han pecado, y pueden arreglar el asunto y seguir adelante. Ahora, a veces también esos participios griegos se utilizan en la Biblia como imperativos. Por ejemplo, ese ser llenos, o sea, es estar lleno, como decía en el español, el presente continuo es sigan siendo llenos constantemente. O sea, en el griego y en el español uno puede tener una connotación de que demanda una sumisión mutua, y esa sumisión mutua se le pide tanto a las esposas, a los esposos, a los hijos y a los esclavos. Miren, las relaciones que vivían en esa época no eran unas relaciones fáciles. En el mundo en que se escribió el Nuevo Testamento había todavía la esclavitud, donde las relaciones laborales no era
simplemente por yo tener un salario y llevar un salario a la casa, sino era que las personas eran vendidas, las personas eran pertenencia de alguien, exactamente, objetos. Entonces tener que someterse a alguien bajo esa condición de que yo soy un objeto, que de pronto hoy en día no se llama esclavitud, pero a veces hay algunas empresas que ven al trabajador como un esclavo, que ese trabajador no tiene esposa, ese no tiene hijos, entonces empiezan a esclavizarlo y a exigirle y a exigirle y a exigirle más y más, y no importa cómo vaya en su matrimonio, no importa cómo va en la relación con sus hijos, aquí lo importante es que rinda y dé fruto para el trabajo. Eso es una esclavitud parecida a la época de aquella. Lo que pasa es que ahora se disfraza con una mentalidad progresista, una mentalidad en la cual es el éxito, pero el feminismo y el machismo. Y este gobierno está impulsando mucho el feminismo. Así es. Muy bien. Ahora, mirando los versículos 21, 22, aquí hay una realidad, y es que es como un puente entre las dos sesiones. La sesión que viene del capítulo 5 al 20, hay un párrafo, hay una sesión, y luego el 21 hay como una transición, de donde hay que someterse unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Someterse uno a otro en el temor de Dios. Eso yo creo que es clave y fundamental. Ahora, cuando hablamos de la sumisión, el énfasis que recae en los primeros versículos es sobre la sumisión, pero no solamente es que las esposas deben estar sujetas a ellos, sino que los maridos deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, se mencionan a los hijos, se mencionan a los padres. Dice que los hijos deben obedecer a los padres, en el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Es justo. Es justo. Se les habla a los esclavos antes que a los amos, y se les dice que deben obedecer, porque hay unos principios de autoridad, hay unos principios de autoridad ahí. Pero mis amados hermanos, pensemos por un momento. Cuando hablamos de la sumisión, como hablamos la vez pasada, ese es un concepto que está pasado de moda. De que una mujer se someta a su marido, eso está pasado de moda. Eso no he visto con buenos ojos. El hecho también de que un marido asuma el liderazgo y asuma la responsabilidad en el hogar y ame a su esposa y cuide de su esposa, también es algo que he visto como que agresión. Ese hombre es un pollero. Esa es la palabra. O sea, en el sentido que ese hombre, por amar a su esposa, o sea, tiene que tratarla a él duro, para que respete. O sea, tiene que un date quieto. O sea, pero miren, la contracultura del Evangelio. El Evangelio es ame a su esposa y da el ejemplo como Cristo amó a su iglesia. Y cómo, fíjense, cómo Cristo amó a su iglesia. Se entregó totalmente, o sea, se bajó de toda su investidura, de todo su poder, de toda su gloria. Como dice Filipenses 2, se despojó Se humilló hasta lo sumo, por amor de nosotros. Y no era que nosotros lo merecíamos, no lo merecíamos, pero es la actitud que tuvo Jesús de amar a su iglesia. O sea, por eso a veces hablar de sujeción, hablar de un hombre amoroso, hay que volver otra vez a esos principios, hay que volver a esos principios, porque esa época que es época de liberación, tanto para mujeres, hijos y trabajadores, cualquier cosa que tenga sabor de obediencia provoca
profundo resentimiento y fuerte resistencia. Miren a los maestros, aquí hay maestros. Los maestros del pasado tenían una autoridad, y era una autoridad que era respetada no solamente por los alumnos, era por los padres. Los padres le decían al profesor: vea, si usted necesita castigar a mi hijo, castigue. Había un concepto de autoridad. Es cierto que a veces habían algunos excesos y abusos de algunos maestros, pero la figura del maestro era respetada, era una figura de autoridad. ¿Qué pasa hoy? O sea, ¿usted cree que los alumnos a veces se someten a sus alumnos, a sus maestros? Nada. Y a veces el maestro tiene que quedarse sin voz de estar hablando todo el Hay tiempo. maestros que le tienen miedo a los estudiantes. Exactamente. Y encima los papás también a veces se darán contra el maestro. Exactamente, o sea, saben que se ha ido cambiando, entonces el maestro es una figura de autoridad. Dios le ha concedido una autoridad para poder educar, porque es que miren, si no hay un concepto de autoridad, es difícil educar y formar a las personas. Si el niño no ve que su maestro tiene una autoridad delegada por la sociedad, delegada por el padre, o sea, cuando yo pongo a mi hijo en un colegio, lo estoy poniendo bajo la autoridad de ese colegio para que lo forme, para que lo enseñe. Entonces, el niño tiene que aprender a respetar a ese maestro. Pero hoy en día, cualquier cosa que hable de obediencia, nosotros visitamos a una pareja y la pareja estaba preocupada tremendamente, no aquí, sino en otro país, y nos decía que su hijo lo había demandado ante una corte. Un hijo de 12 años lo había demandado porque ellos, una vez le dije, él se iba a ir con unos amigos y ellos le dijeron que no podía ir, y le quitaron la ropa y lo dejaron en calzoncillo, o sea, para que no le escondieran la ropa. Y por ese hecho él dijo que lo iba a acusar y los acusó. Y ellos estaban en un proceso de que tenían que ir a presentarse a una corte porque el hijo lo había denunciado. Entonces, ¿qué está haciendo una sociedad frente a eso? O sea, el muchacho se convierte en eso le da valor y vigor para poder contrarrestar todo lo que venga de parte de los padres. Entonces están promoviendo la desobediencia y produce resentimiento y una fuerte resistencia. Eliminar de la organización familiar cosas tan importantes como el principio de autoridad y el respeto por normas. Es como cuando uno tiene un acto de ganado y no le pone límites a ese acto de ganado. Lo más seguro es que los animales se dispersan, se pierden y parece mentira, y como el ser humano pasa el tiempo. El niño, por estar en proceso de formación, debe entender que hay límites y que la vida siempre le pondrá límites y que no es cierto que podrá hacer lo que le viene a dar. Entonces, hay principios que la Biblia da, o sea, principios de sometimiento. De eso vamos a hablar en la próxima ocasión, de lo que es el concepto de autoridad, porque eso hay que tenerlo bien en cuenta, los principios. Dios ha dado autoridad. Dios ha dado autoridad a los padres en relación a los hijos. Dios ha dado autoridad, y no porque el hombre sea mejor que la mujer, no, simplemente Dios, el concepto de Dios le delegó una responsabilidad al hombre, y el hombre tiene que, miren que en el huerto, la que se dio ante la tentación inicial, ¿quién fue? Eva. Pero cuando Dios tuvo que llamar a, como decimos aquí, a Puyegue, ¿llamó a quién? A Adán. Lo llamó a Adán, o sea, Adán. Y él empezó también a perder ya también, o sea, el concepto de, no, hombre,
es que la mujer la que tú me diste, o sea, mira, eso va a ser por culpa tuya. Si tú no hubieras dado conmigo, esto no hubiera pasado. Entonces, esa historia ha venido repitiéndose, o sea, el no querer asumir la responsabilidad que tenemos de liderar en el lugar. Pastor, hablando con personas casadas y el tema de la autoridad del esposo o lo que el esposo a veces hace, un esposo le decía a otro, a veces Dios te ha puesto a ti una autoridad o te ha puesto algo que inclusive la esposa lo va a ver como malo, pero que después ella va a ver en términos prácticos el por qué a veces es así, donde uno le toca tomar decisiones en dos cosas. En la primera, el muchacho, la esposa tenía la mejor amiga que cumplía en otro pueblo, iba a venir tarde y él le dijo, mi vida, pero ven acá, ¿por qué mejor no la llamas, te quedas aquí? Ah, es que tú no me comprendes, y ahora mira, ya quedó vará. Le tocó ir a buscar a 11 de la noche, entonces cabrera por lo que le había pasado. Después, ella embarazada, fin de mes, la prima y todo, venía el bebé, ella quería tener el cuarto del bebé adornado cuando viniera. Y él le dijo, oye, ven acá, porque tú no esperas mejor que sacas eso después. Mira que fin de mes, vas al banco, o sea, hay riesgo. Tú no me comprendes, no sé. Bueno, hazlo. La atracaron. Y ella quedó en shock, o sea, tuvieron que llevarla a ver si el niño no había resultado afectado. Cuando nos contó eso, otro esposo le dice, es que eso va a pasar, o sea, a veces Dios te pone aquí unas cosas que está la lucha donde no se comprende y parece que es que no se entendiera, pero te toca ejercerlo, o sea, entonces yo creo que también está eso, las pasiones, ¿no? O sea, va a estar en contra de nosotros frente a... Sí, lo que es que decimos, nuestra naturaleza le cuesta trabajo someterse a la autoridad. Ni aunque se lo estén diciendo de buena manera, porque eso no vas a ir, se lo subirió y lo tomó a mal de todos modos. Entonces, mire, para terminar hoy, porque yo sé que todavía no alcanzamos a terminar, y esto que estamos hablando es muy, muy importante y no quiero correr, la sumisión, el amarse, el esposo amar a su esposa como a sí mismo, amarla como Cristo amó a la iglesia, es una capacidad que necesitamos desarrollar en dependencia del temor a Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Para poder, eso no es algo instantáneo, no es algo que, o sea, eso es producto de una nueva obra de Dios en la vida de uno. Por eso Pablo pone primero la parte teológica, conceptual, y luego pasa a la parte práctica. O sea, necesitamos vivir constantemente en dependencia de Dios, sometidos a Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder que una mujer se someta y para que nosotros podamos amarla como Cristo amó a la iglesia. Y de eso vamos a hablar más a fondo cuando habla de la figura de Jesucristo, tremendo ejemplo que usa Pablo para el matrimonio, de Cristo amando a la iglesia. O sea, es que el ejemplo, la vara la pone por allá bien elevada. O sea, para que veamos la importancia que tiene que ver en lo práctico de la vida familiar. Maridos, amemos a nuestras esposas. Sí, yo creo que también se puede ver ahí que la seguridad de la mujer, viendo el contexto del momento. La mujer no era vista en el matrimonio de esa época, la mujer era en la casa, tiene que producir y a los cosas de la casa. Entonces, le da esa importancia. Bueno, les voy a adelantar al final del estudio, es que en la cultura judía, cuando contaban que fulano tenía 30 chivos, ahí metían a la mujer y a la concubina. Y a la mujer, yo no sé si ustedes siguieron una película que se llama Gentil, o sea, donde dentro de la cultura judía a la mujer no se le permitía estudiar. Y ella tuvo que hacerse pasar como un hombre para poder estudiar. O sea, entonces es tremendo. O sea, en medio de toda esa cultura asfixiante, es Cristo el que viene a darle un nuevo valor a la mujer.
Es el evangelio que le trae un nuevo valor a la mujer. O sea, y las mujeres empiezan a tener un papel protagónico en la vida de Jesucristo. Ahora entiendo cuando en el evangelio dice, sin contar las mujeres, o sea, ni siquiera lo tenían en cuenta. Así era, así era. Hoy oraban, gracias por no ser mujer. Exactamente. Gracias. Porque no nací mujer. Y la oración de un judío devoto. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir una vida bajo el temor de Dios, llena del Espíritu Santo, para poder poner en práctica todos estos principios reales y no olvidar que tenemos un enemigo que quiere bombardearnos y quiere dañar las relaciones de pareja. Entonces, pero no todo es el enemigo. A veces somos nosotros que no asumimos el papel que dice la Biblia. Entonces, fácilmente echarle la culpa al diablo. El diablo sí interviene muchas veces, pero a veces nosotros, en nuestra desobediencia y en nuestro pecado, no vivimos conforme a la palabra de Dios. Señor, gracias por ver estos principios de tu palabra. Gracias, Señor, por Pedro, por el apóstol Pablo. Gracias porque ellos entendieron que hay unas nuevas relaciones en Cristo, que hay unas nuevas provisiones que tú haces para poder enfrentar lo práctico de la vida diaria, de la vida familiar. Señor, gracias porque tú has provisto al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser llenos de Él y poder evidenciar en nuestras relaciones el fruto del Espíritu. Y gracias también porque hay un poder que es el poder de Jesucristo, que venció a los poderes de las tinieblas. Pero que también hay algunas observaciones y amonestaciones para nosotros a que no demos lugar al diablo. Que cuando por alguna razón estemos enojados, busquemos la manera de resolver el asunto para no darle lugar al diablo en nuestro matrimonio. Gracias, Señor, por cada mujer que está aquí presente, que al ver un marido que ama a Dios, que está bajo el temor de Dios, no le costará trabajo someterse. Y a la que le cuesta trabajo, Señor, ayúdala para que ella pueda usar las herramientas y las provisiones que tú has dado bajo principios de autoridad. Gracias por poder compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús, guárdanos y danos una semana llena de victoria. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios nos bendiga a todos.